continuamos con una entrevista exclusiva con nuestro gerente general, don Gustavo Chinchilla, quien nos acompaña hoy en El Invitado Morado. ¿Y sabías que ya llegó el 5G a Liberty? Exactamente, disfruta de tus videos favoritos porque tienen YouTube ilimitado, más gigas y celulares a precios especiales. Así que no dejes pasar esta oportunidad, porque con Liberty puedes disfrutar de muchas cosas. ¿Vos qué quieres hacer con la magia del 5G? Aquí El Invitado Morado. Realmente para nosotros es un placer tener a Gustavo por aquí. Yo voy a decir algo a título personal, y es que a mí me complace muchísimo toparme con Gustavo en el estadio los días de partido, porque es un aficionado más, pero ojo, también es una figura muy importante aquí en el equipo. Así que Gustavo, bienvenido a Los Saprissa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme, más bien, ¿no? Encantado de estar aquí. Me encanta tener la oportunidad de contestar algunas preguntas o algunas inquietudes para toda nuestra afición, claro. Es que eso es muy interesante y es lo que vamos a conversar ahorita, porque, bueno, sabemos que don Gustavo es fiel seguidor de Los Saprissa, siempre nos lo cuenta cuando nos topamos ahí en los pasillos. Y hoy la primera pregunta que quiero hacerle a don Gustavo es ¿cómo hacer para controlar la efusividad del sapricista? Porque sabemos que los sapricistas somos exigentes, estamos acostumbrados a ganar siempre, pero tener el control del barco morado no es fácil. ¿Cómo realizar ese trabajo tan fuerte? Porque tal vez mucha gente dice, es que en Saprissa debería haber esto, debería lo otro. Y también cuando ganamos también hay mucha efusividad. ¿Cómo controlar todo eso? Sí, es bien complejo. Y con el fútbol lo que hay que hacer es que hay que simplificar lo más posible, ¿verdad? En el sentido de que determinar bien cuál es el negocio de nosotros. Y el negocio de nosotros es, por el mismo nivel de exigencia de nuestros aficionados, ganar torneos y desarrollar talento. Pero alrededor de todo ese negocio, que incluye no solamente una cantidad de recursos importantes, sino de decisiones y prioridades importantes, alrededor de ese negocio hay 4 o 5 o 6 o más negocios alrededor. El día del partido, alimentos y bebidas, el merchandising, que son las camisetas, la base de aficionados. Entonces es un negocio muy complejo que demanda estar bien enfocado en lo que es importante para nuestra afición, que son los resultados deportivos al principio. Desde el principio lo determinamos, así que yo creo que el secreto es simplificar el negocio en lo que es importante primero, y segundo, en el corto plazo. El cáncer del fútbol es creer que todo es el corto plazo y entonces dejar de pensar en el largo plazo. Ese es el problema, cuando uno cree que el fútbol es solamente el balón y deja de ver todo lo demás. Así que yo creo que empezaría por eso, sin duda. Hay que simplificar el fútbol y balancear los resultados de corto plazo con el largo plazo. Don Gustavo, y precisamente de eso yo quiero hablar, porque todos conocemos el ADN morado y lo vemos plasmado en el campo de juego, y también nosotros los aficionados, pero yo desde que llegué aquí y conocí las personas involucradas, siempre todo lo que se hace en Saprissa tiene que ser grande, tiene que ser muy pensado, conlleva un estrés y es mucho más grande que el primer equipo. Entonces yo quiero saber cómo es la rutina de don Gustavo en el día a día, en la semana, a qué se dedica, para que todos sepamos todos estos retos que ustedes enfrentan. Qué buena pregunta, Lina, porque despega uno la semana, por ejemplo, con una... Primero que todo, el fútbol tiene esas características de que de pronto un día aparece un incendio, ¿verdad? Un problema. Entonces puedes arrancar la semana con tu agenda perfectamente planificada. Pero vos sabes que durante la semana algo va a suceder que te rompe la rutina. Entonces, una vez más, vuelvo a lo que decía anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo balancear el cortísimo plazo y mantenerse enfocado en las decisiones que van a impactar el largo plazo? El corto plazo es ganar el domingo. El corto plazo es ganar el domingo en todo lo que hacemos.
Y lo resumimos a veces solamente en la parte deportiva, pero si vamos a lanzar el uniforme tenemos que ganar el torneo de los uniformes. Si vamos a generar un contenido extraordinario vamos a ganar el mundial de generación de contenido, de promociones o de activaciones. Entonces es un malabarismo difícil porque ese balance es muy difícil de mantener. Yo creo que la receta empezó hace 3 años y medio en el caso de esta administración con un plan estratégico muy claro que hemos venido ejecutando. Yo calculo que al 95% de lo que queríamos hacer, y es como decís, nada se hace por casualidad. La mayoría de las cosas están bien planificadas y siempre el ADN y los valores del Saprissa son lo que nos guían. Entonces, esa disciplina de ejecución en la estrategia sin traicionar los valores. Es que si no traicionamos los valores nosotros, si siempre somos fieles a los valores del Saprissa, vamos a ser exitosos. Sí. Importantísimo eso que mencionaba Gustavo. Y antes dijo una frase que me llamó mucho la atención y se liga a la pregunta que voy a hacer. Hablaba usted de simplificar el fútbol y pensar a largo plazo, ¿verdad? Sabemos que una de las misiones del Saprissa es generar talento de exportación, como es el caso de Warren, de Gerald, que ahorita está en el exterior. Pero ahora le pregunto, para que me dé una respuesta de la parte administrativa. El sapricismo, como dijimos antes, es exigente. ¿Cómo hacer, para decirlo en el buen tico, no perder la cabeza y dejarse llevar por el impulso de la afición en algunos momentos? ¿A qué me refiero con esto? Un equipo ganador como el Saprissa, un equipo que está acostumbrado a tener todo siempre, ¿cómo hacer para no decir, voy a aumentar mi presupuesto, no salirme del presupuesto en un fichaje? Como decimos popularmente, no pagar caprichos y mantenernos en una idea sólida de lo que queremos que a la postre nos vaya a dar réditos, porque si nos ponemos a hilar delgado, pues el Saprissa ahorita está en fase de clasificación y lo ha hecho con salidas importantes en el torneo anterior. ¿Cómo mantenernos bajo esa idea? Claro. De nuevo, es un balance, ¿verdad? Tenés una estrategia muy clara que venís ejecutando, tenés que repartir los recursos entre el primer equipo masculino, el primer equipo femenino, las inversiones en divisiones menores. Pero entonces, ¿cómo logras ese balance? Creas una estructura clara que tiene procesos y un modelo de gestión. O sea, yo sé cómo va cada una de las partes. Toda la organización está con mucha claridad de cuáles son sus objetivos. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con tener a la gente correcta. O sea, tiene que ver con tener el proceso de decisión y la gente correcta. El primer año de esta administración fue un año de aprendizaje. Y yo no venía de la industria del fútbol. Poca gente en Costa Rica viene de la industria del fútbol, ¿verdad? Entonces, había que utilizar referencias. Y yo siempre utilizo la referencia de Red Bull porque es una empresa de bebidas que es exitosa en Fórmula 1 y que es exitosa en el fútbol y que es exitosa en otros equipos. ¿Por qué? Porque si bien es una empresa de productos de consumo masivo, cuando fue a buscar al mejor director deportivo de Fórmula 1, se trajo al que era, o al mejor ingeniero. Entonces esa fue la lógica que aplicamos. Vamos a traer al mejor talento posible para que tome las decisiones de fútbol del Saprissa. De igual forma, yo le dije a la Junta Directiva, necesitamos un documento de gobernanza que determina quién se mete a tomar las decisiones. Esa dinámica, un poco compleja, nos tomó 2 años. Buscar al talento correcto, crear la estructura de decisiones, y hoy en día tenemos claramente bien definido que don Sergio Gila está construyendo este equipo que compite hoy, pero también está pensando en el equipo que está compitiendo dentro de 2 años. Luis Tornadijo tiene una serie de indicadores y de estrategias en el desarrollo de las divisiones menores, pero ellos son los que toman las decisiones del fútbol. Entonces, son esos 3 elementos: una estrategia, una estructura y procesos, y tener a la gente correcta que ejecuta con el seguimiento diario. Muy complejo, muy difícil, y somos personas al final del día y jugamos partidos con un montón de variables. Pero yo creo que nos ha funcionado. En el caso del fútbol masculino tenemos 9, esta administración, este es el 10º torneo, hemos ganado 6 y los últimos 4 en línea. Así que
yo creo que nos está funcionando. Sí, claro, eso iba a decir. Don Gustavo nos da muchos elementos para seguir haciendo muchas preguntas, pero precisamente una de estas es, si se piensa a largo plazo, claramente el corto plazo está funcionando. O sea, somos tetracampeones y toda la gente involucrada claramente tiene el ADN morado. No necesariamente se tiene que venir del fútbol para poder administrar bien, simplemente teniendo estos valores y esto que caracteriza al morado. Entonces, esta pregunta va en cuanto al fútbol femenino. Yo quiero que, ya que vengo de ahí, yo quiero que le dejemos claro a las personas lo que está sucediendo por parte de Saprissa, porque han habido ciertas como declaraciones, ciertos medios hablando de cosas que tal vez no son ciertas, y yo quiero saber cuál es la posición de Saprissa en cuanto al fútbol femenino. Claro, total. Yo veo, o sea, lo primero que hay que aclarar es que el Saprissa, como pionero e innovador del fútbol femenino, desde hace 12 años, nunca va a abandonar al fútbol femenino. Siempre va a estar supremamente comprometido con el desarrollo del fútbol femenino. Lo importante hoy en día es definir bien qué es éxito para nosotros como industria del fútbol femenino, no solamente como Saprissa. Pues yo sé que el nivel de exigencia, conocemos el nivel de exigencia y queremos ganar y ganar y ganar y ganar, pero en el caso del fútbol femenino es muy importante hoy parar, confirmar el compromiso que tiene el Saprissa con el fútbol femenino, que siempre va a estar ahí en todas sus divisiones, no solamente el primer equipo, sino en las divisiones menores. Pero sí tenemos que parar hoy en día, respirar y decir, ok, ¿qué significa éxito para el fútbol femenino de Costa Rica en este país? Y cómo el Saprissa va a contribuir en la construcción de ese éxito a mediano y largo plazo del Saprissa. Wow. Muy bien, don Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos, por responder todas estas preguntas y por estar en la sala de los Saprissa. Esperamos en algún momento volverlo a tener por aquí porque nos quedaron muchísimas cosas para comentar. Y un par de preguntas ahí que tengo yo del tema administrativo, cómo se mueven las piezas, porque la verdad me gustó ese toque de la estructura y la gente y el movimiento. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado, de veras, buenísimo. Súper feliz de poder estar un ratito conversando con ustedes. Vamos a continuar con más de los Saprissa.